Bueno, yo llegué al contacto con el sistema interamericano como víctima de violaciones a mis derechos. Mi primer contacto con el sistema fue en el año 1991, cuando fui condenado por injurias a un ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Argentina, en un proceso que se había iniciado por el delito de desacato, que luego fue cambiado en el trayecto del proceso. Denuncié al Estado argentino por la aplicación de esa figura del desacato de tipo medieval, monárquico, y conseguí una solución amistosa, que es uno de los recursos que contempla el sistema, por el cual el Estado argentino se comprometió a eliminar del Código Penal argentino el delito de desacato. Ahí está enfrente a mí Osvaldo Kramer, que en esa época era uno de los funcionarios de la Comisión Interamericana que recibieron la denuncia. Fue la primera experiencia que yo tuve con el sistema, y gracias a eso, en el año 1993, se suprimió el desacato del Código Penal argentino. Y comenzó, digamos, una batalla que prosigue hasta el día de hoy para aliviar a todos los ciudadanos y específicamente a los que trabajan en el uso de la palabra, de persecución en función de las informaciones o de las opiniones que emiten. Esto siguió con la despenalización de las calumnias e injurias, porque inmediatamente en cuanto se derogó el desacato, el artículo 144 del Código Penal, que tenía una pena de 1 año, y que era siempre de cumplimiento condicional, los funcionarios públicos empezaron a hacer querellas donde aspiraban a una pena de 3 años. Es decir, que el elemento intimidatorio siguió presente. Y a través de la intervención del sistema interamericano, de la Comisión primero y de la Corte Interamericana después, se llegó a una resolución que el Estado argentino aceptó, y hace un par de años también se despenalizaron las calumnias e injurias en casos de interés público, con lo cual, digamos, se avanzó un nuevo escalón. Esta semana, casualmente, hemos tenido un episodio donde, ahora que no existe el desacato, ahora que no existen las calumnias e injurias en caso de interés público, ha habido una denuncia contra media docena de periodistas por delitos del Código Penal como incitación a la violencia colectiva, que tiene una pena máxima de 6 años, y coacción agravada, que tiene una pena máxima de 10 años, es decir, de cumplimiento efectivo. Pero es muy interesante, digamos, el terreno que se ha avanzado en la Argentina con estas materias, y esto es consecuencia de la intervención activa del sistema interamericano y de la interacción entre el sistema interamericano y la sociedad argentina. Y es que en cuanto trascendió que el Grupo Clarín había hecho esa denuncia contra los periodistas por coacción agravada y por incitación a la violencia colectiva, hubo pero un reflejo inmediato, a pesar de que, digamos, esto trascendió un domingo, al día siguiente, el lunes, era feriado. Nosotros hicimos una conferencia de prensa ayer en el CEL, que nosotros nos mirábamos, no lo podíamos creer. Nuestro salón es un poco más chico que este, pero no tanto más chico, y parecía minúsculo. Reventaba de gente, e incluso había gente en los pasillos, incluso había gente en la calle, y se cortó el tránsito por la cantidad de gente que había, por una convocatoria hecha por email en un día feriado. Muy impresionante la reacción, y el Grupo Clarín inmediatamente dijo: nosotros solo pretendemos que vengan como testigos los periodistas. Es decir, ni siquiera pudieron sostener el lunes lo que habían afirmado el jueves, porque no hay espacio social para eso en la Argentina. Y esto me parece que es muy importante a los efectos de la reflexión sobre los debates y desafíos del sistema interamericano.
El sistema interamericano de defensa de los derechos humanos es lo que las sociedades de la región quieren que sea. En distintos países funciona de distinta manera. El sistema es el mismo, los países son distintos, las sociedades son distintas, el activismo de los sectores afectados por violación a los derechos es distinto. Hoy Jorge Tayana hizo referencia a la visita de 1979. Bueno, no contó hoy una cosa de la cual hemos hablado en otras circunstancias con él, que es dónde estaba él en ese momento. Estaba en un agujero, en la cárcel, incomunicado, sin visitas, sin poder mandar cartas, comunicándose con golpes con las cucharas contra los caños de agua, en un código Morse entre los presos, una situación subhumana. Y para ellos saber que llegaba la comisión tuvo una importancia fundamental, les levantó el ánimo, les dio esperanzas. ¿Y esa comisión por qué llegó? Y esa comisión llegó porque desde los organismos de derechos humanos de la Argentina hubo denuncias que salieron del país, llegaron a la Comisión Interamericana, los organismos argentinos de derechos humanos, el CELS entre otros, con Emilio Miñones, que fue uno de los grandes organizadores de esa visita, como reconocieron los miembros de la comisión cuando vinieron en 2009 al cumplirse 30 años, armaron de alguna manera la secretaría de la comisión, la sistematización de los casos, para que aprovecharan hasta el último minuto de los 30 días que estuvieron en ese momento. Le dieron a la visita de la comisión un sentido que de ninguna manera era evidente que tuviera que ser así. Fue así porque hubo ese activismo en la sociedad argentina, si no, no lo hubiera habido. Y esto vale para lo que ocurrió en aquellos años, vale para lo que ocurrió en las transiciones a la democracia. Es decir, cuando se producen las leyes de impunidad, cuando se producen las leyes de obediencia debida y de punto final y los decretos de indulto, bueno, las organizaciones argentinas recurrieron al sistema, pero recurrieron al sistema luego de haber recorrido un largo trayecto en el país, con movilizaciones en las calles, con debates intelectuales, digamos, poniendo el cuerpo y la cabeza para impugnar esas decisiones. Y eso es lo que permite, bueno, que la famosa resolución 28 de 1992 declare la incompatibilidad de esas leyes de impunidad con la Convención Americana, y ese sea un instrumento que nosotros tomamos para seguir luchando contra esas leyes dentro del país. Y ha habido permanentemente un ida y vuelta entre la situación nacional y la situación del sistema, por un lado, y entre las organizaciones defensoras de los derechos humanos y los gobiernos, por el otro. Nosotros hemos tenido una política, digamos, hemos tenido una posición confrontativa con sucesivos gobiernos de la Argentina, por cierto, con la dictadura militar, obviamente con la dictadura militar, pero también relaciones críticas, tensas con los gobiernos de la transición en los momentos que tomaron medidas contrarias a la vigencia de los derechos humanos. Sin pretender hacer un balance al respecto, cada gobierno ha tenido sus méritos y sus deméritos, no es el eje de esta exposición. Hasta que en el 2003 tuvimos la posibilidad de que desde el gobierno el viento soplara a favor de los derechos humanos y no en contra, que es una cosa que no había ocurrido antes. Y en ese sentido nosotros, digamos, hemos tenido un proceso muy interesante en todo este debate para el fortalecimiento del sistema interamericano, porque
digamos, Tajani lo mencionó al principio, digo, a los gobiernos ya no les gustan que los monitoreen. Y si el gobierno es un gobierno que ha dado pasos importantes en defensa de los derechos humanos, le gusta menos todavía. Y si además el mayor violador de derechos humanos de la región no está al alcance de una decisión de la Corte porque no ha ratificado la Convención Americana, le da menos gusto todavía a los gobiernos ser monitoreados. Y en el caso de algunos gobiernos, como es el caso del gobierno de Venezuela, ha denunciado la Convención y renunciado, digamos, a la jurisdicción de la Corte Interamericana, lo cual es un contratiempo serio para el sistema, digamos. Menos serio de lo que se pretende plantear en una visión superficial, porque en definitiva países que suscriben absolutamente todos los documentos del sistema y que están obligados absolutamente por todas las instancias del sistema, hay solo 7. La Argentina es uno de ellos. El resto de los países tienen distintos grados de adhesión y de cumplimiento, de modo que tampoco va a ser el fin del mundo si la decisión de Venezuela de renunciar a la jurisdicción de la Corte no se revierte, aunque yo creo que hay buenos motivos para esperar que sí se revierta. Pero dentro de un planteo general en el cual también hay que poner en el otro platillo de la balanza al violador serial de los derechos humanos, porque de otro modo no es serio el debate. De otro modo es un debate que omite, digamos, la verdadera envergadura de los desafíos en juego. En ese contexto, que digamos ahora por primera vez desde la finalización de las dictaduras hay una mayoría de gobiernos progresistas o populares en la región, el desafío se da en términos distintos a los que se daba en la época de los gobiernos del neoliberalismo. En la época de los gobiernos del neoliberalismo era, digamos, la confrontación entre los movimientos sociales, los movimientos populares, los organismos de derechos humanos y los gobiernos era clara, era nítida. Ahora, en este momento, hay gobiernos que dicen, bueno, pero ¿por qué me van a monitorear a mí si yo soy el que está haciendo lo mejor posible en este campo? Y en cambio, bueno, todo eso es un tema de debate, de discusión. Nosotros, por ejemplo, desde el CELS hemos tenido un proceso de discusión con el Estado argentino muy rico en este sentido. Por supuesto, nosotros reconocemos todos los pasos que el actual gobierno argentino ha dado en defensa de los derechos humanos, que no tiene precedentes en la historia argentina. Pero también somos conscientes de lo que falta, de las limitaciones, y permanentemente estamos confrontando con distintos funcionarios, porque nosotros tratamos permanentemente de expandir los límites, y los funcionarios, bueno, a veces están de acuerdo en expandir los límites y otras veces tienen reacciones de Estado y cierran la puerta, bajan, no quieren discutir. Bueno, en ese sentido, el 16 de noviembre, digamos, la Argentina en este proceso de fortalecimiento presentó una propuesta ante la convocatoria de la Comisión Interamericana, de la cual nosotros estamos muy satisfechos porque refleja buena parte de las cosas que nosotros hemos discutido con el gobierno argentino. Y el gobierno argentino ha dicho cosas que no sé si las hubiera dicho de no haber sido por todo este proceso de discusión con las organizaciones. Plantea el respeto por la autonomía e independencia del sistema y dice que el sistema, en lugar de constituir una hipótesis de intromisión en los asuntos internos, que es, digamos, esa reacción que yo describía de a mí no me vengan a contar las costillas, se reveló como una herramienta de mejoramiento institucional. Es un reconocimiento muy importante. A mí no me gusta que me monitoreen, pero cuando me monitorean yo reconozco que eso me ayuda, que eso le hace bien a la democracia. Bueno, plantea varios puntos. El primero es la universalización del sistema,
es lo que mencionaba Tayana, es lo que yo decía yo antes, es decir, activamente con la conformación de un grupo de alto nivel para aumentar las ratificaciones a la Convención Americana e incluso comprometer al secretario general de la OEA para que procure esas ratificaciones. Y esto tiene que ver con otro de los desafíos y otra de las contradicciones del sistema. El sistema interamericano de derechos humanos es una joya dentro de una estructura que es la Organización de Estados Americanos, que, para decirlo en términos binarios, no es una joya. Entonces, ahí también hay contradicciones en ese sentido. Lo hemos visto en el caso del golpe en Paraguay, claramente, donde mientras las organizaciones de derechos humanos y los gobiernos progresistas de la región excluyeron al gobierno golpista de las agrupaciones regionales como la UNASUR o el Mercosur, el secretario general de la OEA fue alegremente de visita a los golpistas y les puso el sello de aprobación democrática. Bueno, este es un problema. Entonces, bueno, que se comprometa el secretario general a conseguir que ratifiquen lo que no ratificaron, que lo pongan en su agenda, que yo, conociendo a José Miguel Insulza, sé que no le va a gustar, pero va a tener que hacerlo si así lo deciden los estados. Después, otro planteo que hizo el gobierno argentino y que nosotros consideramos que es muy bueno, es plantear que los Estados miembros asuman la responsabilidad del financiamiento del sistema. ¿Por qué? Ha habido muchas críticas a la obtención de recursos externos. Hay donaciones de países, de fundaciones, donaciones para distintos organismos del sistema. Bueno, muchos gobiernos han cuestionado esto. Por ejemplo, uno de los donatarios es el Reino Unido de Gran Bretaña. Esto en la Argentina es muy irritante y es comprensible que lo sea, porque nosotros tenemos una situación de conflicto, una potencia regional que ocupa por la fuerza parte del territorio argentino. Entonces, la Argentina hace un planteo superador en ese sentido, dice, bueno, que se comprometan a financiarlo y plantea que los aportes de cada estado se definan en proporción a la cantidad de habitantes. Es una fórmula clara y plantea que ese fondo sea administrado por la Comisión Interamericana. Porque, y esto también incide en esta situación de relación entre la OEA y el sistema interamericano, porque la OEA no solo no le suministra al sistema todos los fondos necesarios, sino que incluso le quita parte de los que el sistema consigue por otro lado, para financiar la burocracia inútil de la OEA. Digamos, esta situación es escandalosa. Bueno, el planteo que digamos, nosotros hemos discutido con el gobierno argentino, el gobierno argentino ha planteado es este. Después, el tema de las relatorías. Bueno, había muchas presiones para que la Relatoría de la Libertad de Expresión dejara de hacer los informes anuales que hace. En cambio, la Argentina propone, y esa ha sido una propuesta que nosotros hicimos, que todas las relatorías hagan un informe anual, no que deje de hacerlo la libertad de expresión. Es muy justo cuestionar por qué hay una relatoría que hace y otras que no hacen. Es muy justo plantear, ¿pero qué? ¿Acaso la situación de los niños de la mano de obra infantil es menos grave que la situación de la libertad de expresión? ¿Por qué esta hace un informe y esta no? Ahora, lo que nosotros no admitimos, y afortunadamente hemos conseguido ser escuchados en ese sentido, es que se nivele por abajo. Si otros no hacen, tampoco hace la Relatoría de Libertad de Expresión. La Relatoría de Libertad de Expresión ha hecho un trabajo muy valioso, muy meritorio, y que lo hagan también las otras relatorías y que los estados se comprometan a financiarlas, a aportar los fondos necesarios. Después, el tema del capítulo 4. El capítulo 4 ha servido para que desde Estados Unidos se orientara a la Comisión
en función de hostigar a los gobiernos con procesos populares que el gobierno de Estados Unidos no tolera. En el pasado era el tema de Cuba, luego se sumó Venezuela, son abonados permanentes. Todos los años hay un informe. Bueno, entonces lo que planteamos desde las organizaciones y en lo que ha coincidido el Estado es que haya un informe sobre todos los Estados miembros, que no haya un informe sobre Venezuela, uno sobre Cuba y tal vez uno sobre Honduras, porque acaba de ocurrir lo que ocurrió en Honduras, que haya sobre todos los Estados. Hay una cantidad de detalles que les voy a ahorrar porque no vienen al caso, y que luego se discutan esos informes, que los países tengan la posibilidad de contestar lo que se plantea en ese informe y que se discuta. Es como mínimo darle una mayor transparencia a todo este sistema, con una audiencia pública donde se discutan estas cosas, que el gobierno argentino propone que se haga en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, que es una instancia de bajo perfil. Es decir, ellos han evaluado que si se planteara hacerlo en un órgano de mayor nivel, de mayor jerarquía, habría menos posibilidad de que sea aceptado. Pero, digamos, si esto fuera aceptado, de todos modos, implicaría un debate anual sobre lo que pasa en derechos humanos en cada uno de los países de la región. Es decir, contribuiría a expandir derechos. Después, otro tema fue eso de medidas cautelares. Es decir, había muchas presiones para que la Comisión Interamericana no pudiera adoptar medidas cautelares. Esto surge a partir de un caso de Brasil en el cual la Comisión decide ordenar la paralización de la construcción de la represa hidroeléctrica más grande del mundo, que además era el proyecto La Niña de los Ojos de Dilma Rousseff, y ahí, bueno, Brasil retiró su embajador, dejó de hacer sus aportes, no mandó candidatos a los órganos del sistema. Bueno, la comisión entendió el mensaje y retrocedió con esa medida cautelar que era desproporcionada. Bueno, lo que plantea la Argentina ahora no es que no pueda haber medidas cautelares, sino que se reglamenten con criterios objetivos, y plantea que, digamos, las medidas cautelares se tomen en función de la gravedad y urgencia y del derecho afectado, y específicamente se refiere a situaciones que pongan en peligro la vida y la integridad física. Bueno, luego una serie de cuestiones procesales y un punto final que me parece muy interesante, que también surge de la discusión con las organizaciones, que se titula Permanencia, Continuidad y Ecuanimidad. Dice que la sede de la comisión sea trasladada a otro país, que la comisión salga de Washington. Un traslado de sede de la comisión que se vincula al grado de compromiso asumido por el país sede respecto de la ratificación de los instrumentos jurídicos interamericanos de protección de derechos humanos, lo cual realmente hace bastante absurdo que la sede de la Comisión esté en Estados Unidos. Y, digamos, sacar la sede de la Comisión de Estados Unidos sería una manera de marcar claramente que estamos viviendo otra era en la región y que derechos humanos es una preocupación, no puede ser parte de lo que ellos consideran un ministerio de colonias. Y son derechos muy importantes, que son muy importantes para nuestros pueblos, los reivindicamos nosotros, y no tiene sentido que mantenga la sede allí. Bueno, esta es la propuesta argentina que yo, digamos, he explicado con algún detalle por dos razones. Primero, porque hemos tenido una participación activa para elaborarlo, lo cual no quiere decir que nosotros suscribamos cada uno de estos puntos. Nosotros, digamos, esta es la propuesta del gobierno argentino, no es la propuesta nuestra. Pero nos parece que en comparación con todo lo que se ha estado discutiendo, con todo lo que se ha estado planteando, es una posición razonable, encomiable. De hecho,
digamos, el gobierno argentino invita al nuevo secretario de la comisión a venir a Buenos Aires y fue recibido por la Presidente de la República, cosa que no sé si ha ocurrido en algún otro país hasta ahora. No, es la primer jefe de Estado que recibe al secretario de la comisión. Eso también es un mensaje claro de respaldo al sistema. Y decía, y con esto termino, que lo destaco porque ha habido muchas manifestaciones muy agresivas contra el gobierno argentino por parte de organizaciones defensoras de los derechos humanos, acusando a la Argentina de permitir el debilitamiento del sistema interamericano. Y algunas de ellas se han formulado en lugares tan desdichados como la asamblea de la CIP en San Pablo. Entonces, me parecía que era importante poner estos datos sobre la mesa para que cuando hagamos los debates sobre los desafíos pendientes, lo hagamos sobre los hechos de la realidad y no de las fantasías interesadas. Muchas gracias.